Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué pasa, Gustavito? Ahora sí. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Arturo, muy buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo, bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. Comenzamos por lo que dicen los técnicos. Y ayer hubo un debate en la mesa, niño. ¿Vos estás concentrado? Sí, atento. ¿Vos estás bloqueado? Atento. Pues si estás bloqueado, ¿no? No, estoy atento. ¿Todo bien entonces? Sí, súper bien, ¿Romanse bien? Bien, por favor. Entonces, pues muy bien. Y él sabe lo que le digo. Sí, no, pero- ¿Tú le dijiste a tus? No, tu romance. Ah, porque... No, Le nadie se puedes va a meter 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 el lío. pues. ¿Por qué le he metido si me pregunta Franca? Tu romance. Ah, le digo. tú, yo escuché tus y por eso le defendí a mi amigo Jorge, que es tipo fiel. Él cuando está bloqueado no mira, no habla, mira pero no mira y escucha pero no entiende. No, estoy atento. Estoy acomodándome la computadora. Hay dos cosas. Escucha pero no oye. Yo que dije, No sé. escucha pero no atiende. Atiende pero no escucha. Al revés. Discutimos temas y Alfredo jugó mucho al fútbol y sabe. Hay una frase que le dice, y después vamos a ir al partido propiamente dicho. Gustavito, te dio Matías una entrevista a Polenta de Uruguay. Está bajando, está procesando. Nosotros teníamos una señora moza en estilo. Y el cliente le dice, y mi comida está en proceso. Y no, eso tampoco, eso es una agresión innecesaria. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a la página web rubendariacomercial.com.py o a nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola Sara Seguros Generales, Heritage en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada del Paraguay es Yopushpe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Le dijo Orosito, ¿a quién le dijo? Le echaron. ¿A jugadores? Orosito le dijo a De la Cruz, Ah, sí. cabeza, no vaya a Pensar. pensar lo que haces Y tenés que ser inteligente. para hacer la falta. Y cayó en la torpeza de la falta de la Cruz. Porque esas faltas son torpes. ¿En la segunda? La tercera y la primera. Hizo 4 o 5. 4 5, visible. Eso me hace correr a Pipo Rossi. ¿Vos sabés quién fue Pipo Rossi? Volante italiano. Central y técnico de River. Le dijo cuando era técnico de Cerro. Pipo Rossi, argentino. Néstor Rossi, el Pipo Rossi, Sí, Pipo Rossi. le dijo en el 72. Oirá a la ley. ¿Cómo me escucharon ahí? Atentamente, señor. No sea bola. No, sí. ¿Vos sabés que Pipo Rossi es? Sí, es un jugador, no tuve el honor de verlo, pero sí, escuché mucho. Yo te voy a pedir un favor porque no estoy en condiciones. No, me pilotear. Si sabes, no sabes. Porque no es una ley que te diga, tiene que saber Luis Paredes, nuestro abogado comercial. Que andan por un tema en compensación que se llame. ¿Qué tema tenés preparado? No sé, din, don. Vos sos un atrevido. No, Le dice, no vaya a faltar. le dice
Escuchaste Navidad sin ti. Sí. Le dijo Pipo Rossi contra el Atlético Mineiro. Y eso me hace acordar a los periodistas viejos como yo, porque por lo visto, y Alfredo sabe muy bien como es jugador y los compañeros de mesa, que esto no va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. Ayer fue una exageración a la burda interpretación de la marca de la Cruz. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo cuando dice, no, es lateral derecho. No es defensor. No, no sabe marcar. Porque un defensor no sabe marcar así. Y le dice Pipo Rossi en Cerro, en la 72 Copa Libertadores de América, vamos a pegarle de esta manera, no quiero usar la palabra pegarle porque no quiero yo cometer un desliz, vamos a tratar de Ficcionar. intimar, porque a los brasileños eso no les gusta, les incomoda, les dice a los jugadores. Y algo más le digo Rossi, y me hizo acordar ayer el trabajo del árbitro, que cuando quieren podemos entrevistarlo, ¿verdad? A Ever Aquino. Sí, claro. Si quieren llamarlo, porque él tendrá su interpretación y nosotros la nuestra. Al jugador brasileño no le gusta que le toquen, que le peguen, pero no lo dijo de destrozarlo. Y días y más le dijo tanto a los jugadores. El año que debutó Peito Rodríguez fue, en Cerro. Le dice, andaba bien Cerro 72, Sí, 72, 70 y Era volaba. la mejor época. Le dice, peguen por abajo. Y le mira los jugadores. ¿Cómo es ahí, Luis? Atentamente, señor. Y me mira a mí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y le dice, porque él está en otro estudio, y le mira así. Y le dice, ¿entendieron? Y le miran los jugadores. Repito, dice Rossi. Porque él fue un central, ¿verdad? O volante central. Yo creo que fue volante. Y tenía 3 metros de estatura por ahí. Y le dijo, Enorme era, sí. no, dos seguro. No, Andrés no se ríe. No dije nada. Y le dice, Sí, no, ya sé, por una exageración que el muchacho entiende. Como decía un amigo, 2 metros 100. 2 metros 100. Entonces le dice, peguen. Yo no sé si le faltó decir eso ayer a Gorosito de la Cruz, pero sepa pegar. Y le mostró. Se levantó, los jugadores del 72 de Cerro le miraron, y él, como había había jugadores que a lo mejor no habrán escuchado otros técnicos. ¿Cómo te va, Ever? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo andamos? Bien, Ever Aquino, el árbitro del partido ayer. Primero, a favor y en contra. ¿Cómo te calificás? No podés disparar en contra, evidentemente, pero contanos, Ever, ¿qué conclusión sacás del clásico ayer como árbitro vos? Bien, un partido disputado como estaba previsto que iba a ser, por lo que había en juego, y considero que nuestro trabajo estuvo aprobado. ¿Aprobado por Horacio Elizondo? No, haciendo el análisis de nuestro trabajo nada más. Bueno, está bien, sí, vos considerás que no influiste en el resultado, que echaste lo que tenés que echar y que no tuvo incidencia el arbitraje en el resultado, que es lo básico para una gestión. Sí, tal cual, eso es lo importante, por más de que una de las expulsiones fue a través de los compañeros de la cabina, pero eso, justamente esa es la idea de la utilización de la tecnología. ¿Cuál de ellas? En momentos como estos, la expulsión, la primera, De la Cruz. así mismo. Ahora quédate ahí. Ever, primero te agradecemos mucho. Pocos son los árbitros que en situaciones como esta se prestan, usando una expresión tan rutinaria, a una entrevista. Porque no todos se esconden, no estoy, no hablo, el departamento me prohíbe, pero con toda la libertad que tenés de decir sí, esto me parece así, esto me parece no. Te iba a decir lo que es la mesa y después te quedás con los compañeros, no quiero ser abusivo en el uso del micrófono, aunque reconozco que lo soy. El caso de la Cruz, por ejemplo. Ahí influye mucho el tacto del árbitro para ver la jugadora y decirle no pongas a meter otra vez zapata porque va a venir la amarilla. ¿Sos de eso o no sos de eso? En un momento dado del partido te acercaste en una jugada para comentarle, porque de entrada ya se extralimitó. Hablamos de la Cruz, Beto de la Cruz. Sí, totalmente, o sea que él fue el primer amonestado del partido, y posterior a eso inclusive le llegué a hablar otra vez en alguna parte en donde nos encontramos, le advertía de que no iba a tener otra chance, pero él siguió. ¿Por qué le diste la chance a él? El jugador entendió la chance y después iba a llegar
a lo que No, le no, dijo no, no. Gorosito haciendo un gesto. ¿Eh? Tanto a lo mejor es mala expresión mía, Arturo. Le dije nomás que ese es el límite permitido. ¿Sabe por qué? Porque le dijo, y ayer discutimos en la mesa, en fútbol, le dijo Gorosito, así le hizo, tu cabeza, Que tu mente, piense, que sea inteligente. piense para hacer. Y era como una señal de que si estaba descontrolado lo sacaba. Y lo siguió, continuó con él, Ever. Sí, así mismo. Y por eso desencadenó en cómo terminó saliendo del partido. Ricardo, yo le pregunté sí. lo de puntual, lo de la Yo, ¿qué tal, Eder? ¿Cómo te va? Hola, Ricardo, un gusto. Te voy a hacer preguntas puntuales sobre jugadas que pudieron cambiar de repente el trámite del partido, porque una de ellas terminó en la expulsión, por ejemplo, de Beto de la Cruz. Y en la primera amarilla para Beto hay una plancha de Silva. Si bien está en el aire la plancha del jugador de Olimpia y también el pie de Lucena, él entra a defender al compañero, cosa que suele pasar en todos los equipos de fútbol. Cuando se recibe una falta fuerte, viene un compañero y empuja al que cometió la falta. Y terminó, y Recalde también se metió en esta trifulca. Y terminó siendo amonestado solamente Beto, Ever. ¿Y no te pareció tarjeta para Silva esa jugada? Porque cobraste falta. Sí, me acuerdo de la jugada desde mi posición. O sea, todavía no vi la repetición, ¿verdad? Pero por lo menos desde mi posición la falta la comete más con el cuerpo porque no vi que haya contacto con el pie. Correcto. Otra que nos quedó la duda y que decíamos era merecedor de la segunda tarjeta y por ende la expulsión. La jugada donde se mete por el medio el jugador 31 de Cerro Morales y lo toma con los dos brazos de atrás Recalde. No perdió la pelota. ¿Esa no te pareció falta para tarjeta? Creo que fue en la cabecera del área, ¿verdad? Sí. En donde bien sabemos ahora el tema de la asociación, en donde tiene que cumplirse para poder sancionar, ¿verdad? Lo que yo interpreté y lo que yo vi en ese momento que fue que Recalde le agarra y le suelta y él queda con el balón dominado y con situación de poder encarar nuevamente, y en una segunda acción posterior a esa pierde el balón, pero no le puedo dar doble chance el de darle primeramente una posibilidad de seguir con el balón y después retocarme. ¿Y si se tiraba en el agarrón, qué pasaba? Ever? Ahí te cambiaba el panorama. No, sencillo, no hacía falta ni que se tire, Ricardo. Si yo considero de que con esa infracción le frenaba y no podía continuar con el balón, cortaba y sencillo, era falta. Correcto. Vos llevas el trámite del partido de acuerdo a hay jugadores que están acostumbrados a pegar, Richard Ortiz, de la Cruz no sabe y desconoce y no sabe, y otros que son más fuertes, otros que son más pícaros. No sé si la palabra es tacto, pero se deja llevar mucho el hábito por eso de saber en qué momento. No, el partido mismo estaba pasando información de qué poder permitir y qué no, Arturo. Lógicamente sin salirnos de las reglas. Pero le tenemos tipificado a un jugador como Richard Ortiz, que creemos que de repente no es, y nos confunde a nosotros mismos, no sé si me entiende, parece que no es. Sí, totalmente, y yo te suelo decir a vos y a muchos de tus compañeros de que nosotros tenemos, así como ellos estudian nuestras características, nosotros le tenemos bien identificados a esos jugadores, pero no podemos estar con ese prejuicio ya de que porque es fulano va a hacer esto. Sino la idea es juzgarle por lo que hacen en ese momento. Pero vos lo advertís antes del partido. Yo te conté que los árbitros del viejazo, y hablo con propiedad, me puede decir que ahora se maneja de otra manera. El árbitro va y le dice, a mí ya me dijeron, yo te conozco, y yo tengo informe y ya me dijeron. Yo soy sincero, intenté en inicio de mi carrera, y muchas veces el jugador te toma mal, te dice, vos ya me estás amenazando más o menos antes de que empiece el partido. Ya me marcaste. Entonces, en ese sentido también. No, por eso te decía, nosotros afuera, vos adentro, dejarle más, mirarle más, charlar, hablar, y después hay torpeza propia de los jugadores que no saben hacer falta.
así mismo, cuando es muy evidente, No, es que no sabe. se No, tiene que no. acercar. No está Y para el que eso. no sabe marcar, pega. Ayer pasó con De la Cruz. Yo creo que fuiste muy generoso con De la Cruz, ¿eh? ¿En cuál? ¿En qué Y jugada? dejarle, fuiste Acumulación- muy acumulación de falta. acumulación de falta generoso, digo, ya pude irse antes. Te estoy diciendo que el propio Gorosito al terminar el primer tiempo le dijo, y tu mente, tu cabeza, usando tu cabeza. No lo habrá dicho en este tono, ¿verdad? Que yo te estoy diciendo. Porque jugar desde afuera es fácil. Hay que estar dentro de la cancha y cada árbitro tiene sus rasgos de cómo dirigir. Pero posterior a la amonestación que él tuvo, no tuvo una jugada donde sea una clara amarilla y que significaría una tarjeta roja. Bueno, y el partido en sí. Exceptuando, lógicamente, en el momento de su expulsión. Bueno, y el partido en sí, contanos. ¿Del partido en sí? ¿Qué rasgo le da friccionado, peleado? ¿Vos sabías que era así? Sí, en la previa, o sea, nuestra planificación iba direccionada a eso justamente, de que iba a presentarse así como ocurrió anoche. Inclusive cuando se marca un gol, bien sabemos de que cambia totalmente el partido. Y después Cerro empató, ahí medio que bajaron los decibeles, pero en una jugada que se le pasa al árbitro, sabemos también de que eso puede volver a cambiar. La idea es estar atento la mayor cantidad de tiempo posible. Ever, en los penales, ¿quién te marca si hay adelantamiento? Si vos ves, marcás vos. Si no ves, lo puede marcar el VAR, ¿verdad? Si nosotros vemos en cancha y es muy evidente, nosotros podemos ya parar. Pero cuando es ajustado, entonces hay que utilizar la tecnología que justamente está para eso. Me pareció que te protestó Muñoz en el segundo penal que ataja Aguilar. Él me dijo, desde mi posición para mí se adelantó el profe, me dijo. Sí. No te vayas a preocupar, le dije que antes de que se analice todo eso no se va a patear el siguiente penal. Claro, inclusive le pidió a Enzo que se quede, a su compañero le decía quédate, por si se repita el penal. Así mismo. Termina, perdón, Andrés. Sí, hubo, digamos, poca intervención del VAR, por no decir una sola, que fue la que te indica la expulsión. Entonces, ¿hubo alguna comunicación con el VAR que te haya dicho, mira, vamos a analizar esto, y que vos hayas dicho, no, a mí me parece que está bien, y que nosotros, por supuesto, no tenemos acceso a eso? ¿O fue, de hecho, la única vez que el VAR te llamó, Ever? No, mucha gente todavía no entiende, Andrés, de que nosotros no podemos negarnos a una invitación de compañeros de la cabina a la hora de ir a analizar una jugada. Pero durante todo el partido estamos teniendo contacto con ellos, principalmente en las jugadas de área, en un tiro libre o mismo un tiro de esquina, en donde puede haber que alguna jugada se nos pase a lo que estamos en cancha. Y entonces debemos de esperar el ok de ellos para reanudar. Claro, pero en este partido, Ever, no hubo ni una sola jugada en la que vos te hayas quedado esperando, escuchando y que haya demorado el juego. Ni una sola. Algo atípico para el campeonato, donde justamente esas pérdidas de tiempo fue lo que fue casi la característica del VAR. En este partido no hubo, con excepción del... Ocurrieron dos o tres veces. A lo mejor coincidió nada más en donde yo le decía al jugador que espere y no reanudaba del mismo lugar. En esa situación, por ejemplo, teníamos un chequeo y estábamos esperando el ok de la cabina. Okay. Finalmente. Después de las entradas que generalmente se producen, en donde sí o sí esperamos cuando hay una tarjeta amarilla, por ejemplo, esperar. Y que si hay coincidencia con lo que estamos diciendo en cancha, no van a lo que y continuamos. ¿Qué te dijo cuando le echaste veto? Porque se fue muy molesto, pero esas son las inocentadas, haber empujado y provocar. ¿Sabes lo que hizo Espínola? Para mí provocó su expulsión y no está preparado para ello. No, se lo fue, o sea, no me acuerdo qué término utilizó, pero evidentemente que no estaba de acuerdo con la decisión mía. Termina el partido y si no te viene junto a vos decir, esto salió bien, por decir una expresión, no hubo nadie, protesta que nosotros no vimos, terminado el juego, gente que sea jugadores o técnicos que se aproximaron a tu persona, ¿verdad? Suele ser una señal de que nadie desaprueba al final del partido,
pero no podemos basarnos en eso tampoco. O sea, lo que es nuestra calificación del partido no depende exclusivamente de eso. Está bien, ¿a qué hora dormiste? ¿A las 2 de la mañana? Hija de mil, sí, las 2:30 por ahí. ¿Y qué se te viene más? ¿Jugada que vos decís, hice mal, hice bien? Acá estuve, se te representa el partido. Si me tengo que reclamar algo en la función de la Cruz, que mirándole de frente no aprecié bien de que le había pisado más o menos a la altura del tendón de Aquiles. Bueno, ¿y qué te dijo Roque en un momento dado en el primer tiempo? Nada raro. Lo normal, consultándose en alguna jugada. Nada más que eso. Al término del partido inclusive hablamos de algunas situaciones y le dije que la tecnología justamente vino y está para hacer justicia. Entonces ayer le tocó a ellos y otro día le puede tocar a cualquiera. Bueno, Ever, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable, Ever. Dale, un abrazo grande. Adiós, Ever. Para esta fiesta te traemos el gran pollo de pechugón con termómetro automático y envase termoformado con un peso de 3 a 5 kilogramos. Ideal para un menú de las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Con Duracell preocúpate menos y disfruta más. Navidad con mega descuentos en Punto Farma. Hoy sorprende a tu familia con regalos hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app Punto Farma, en la web .farma.com.py o al delivery 61 61 000. Llénate de regalos con mega descuentos en Punto Farma. Abre tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora y en el lugar que quieras. Descargar la app y disfrutar de ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En este diciembre llévate la mejor moto del país, la HT150 bicolor de Leopard con los LED 360 grados, cargador USB, tablero con iluminación LED, batería en gel, ruedas de aleación y a rayo. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 41 35. HT150 bicolor de Leopard, Oreco Paité. ¿Cómo te va, Pedro Balota? Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, viejo. Igualmente, Pedro, ¿cómo están tus ánimos después de la victoria? ¿O tu ánimo? Bien, la verdad que nos faltaba una gota de salirnos un poco de esta mala situación en la que veníamos, a pesar de que fue un campeonato muy atípico, ¿verdad? Donde casi todos quedamos pegados ahí arriba o ahí abajo, ¿verdad? Prácticamente todos los equipos que están en muy poca la diferencia y no todos ganaron sus partidos. Y vos porque sos muy abierto con nosotros o con el medio que fuese para criticar, cuestionar, elogiar. ¿Cuál es tu estado de ánimo, tu forma de pensar hoy para Olimpia tras esta victoria? ¿Qué puede cambiar? Bueno, realmente a esto Olimpia, yo creo que no vinimos mal el año y se le sumó a esto la pandemia, donde se notó que el equipo se vino a menos, ¿verdad? Se vino con figuras importantes que a mi manera de ver no llegaron física ni emocionalmente bien y bueno, perdimos un campeonato que creo que podíamos haber llegado al 30 campeonato. Nuestra mente estaba en eso. Pero tu discurso iba a ser distinto si Cerro ganaba, iba a decir Cerro va camino al B y nosotros nos quedamos con 4 seguidos, así iba a ser. Claro, totalmente. Pero bueno, sucedió lo mejor para nosotros. ¿Y cómo está tu comunicación con tus pares? ¿Hablar, charlar? ¿Sos un cuestionador? Bien, soy un cuestionador, eso no me cae y ya me conocéis por tu culpa, así, ¿no? ¿Por qué, Pedro? Porque vos siempre nos llevas a ese camino. Yo la prensa culpable o yo, por ejemplo. No es la prensa, Arturo, la prensa, mejor. Yo no ando así, no sabes. Y bueno, pero ayer, por ejemplo, vos te tomaste la cabeza con el caso de la Cruz. Te tomaste, no sé con quién viste el partido, entonces viste a la cancha, estaba en tu casa y dijiste, otra vez Pío de la Cruz, habrás dicho.
No. Yo sinceramente en ese sentido respeto mucho lo que el técnico decide. No, la falta de la Cruz. Nunca me habrás dicho, que me habrás escuchado que critiqué cómo formó el equipo. No, eso no. Actitud de jugadores, digo Pedro. Claro. Lastimosamente ese muchacho sabía que tenía tarjeta amarilla y bueno. Pero hay que estar también en la cancha y sentir lo que ellos sienten. No es fácil, ¿eh? Sí, se entiende, pero incluso te pueden haber llamado unos con pares tuyos de la dirigencia o socios. Pero ¿para qué hablar a esta altura del campeonato? Dejana, porque vos te habrán dicho. No. Para tu manejo, sinceramente, nadie me dijo nada en ese sentido. Me parece, Arturo, creo que Néstor me callé, me costó lo que me costó, y si hoy voy a estar calladito, me parece que hace inconsejo. Claro, yo no estoy diciendo no hables, yo no estoy diciendo, hay modelos y modelos, por eso va mi pregunta. No es muy común cuando vos, dirigente del Olimpia, hacer referencia o alusión a un jugador en particular. Voy a eso. Y pregunto una cosa, a mí me parece que me existe el derecho de preguntar y reclamar todo lo que, así como a cualquier hincha, le asiste el derecho de reclamar lo que no sea correcto. Claro, yo no digo que tengas incidencia en conformación. Acordate que los jugadores, si bien hay toda una relación en todos los órdenes, ellos siguen siendo empleados del club. Y con Gorosito, ¿qué opinión tenés? ¿Algo cambió o no cambió? ¿Tenemos una idea de lo que es el técnico, darle tiempo al tiempo, o si no? Este es el Gorosito que... Yo creo que yo veo como que hay que darle tiempo, ¿verdad? El hecho de que de repente podamos criticar algunas cuestiones post partido, no quiere decir que no lo dejemos trabajar. El hecho de que él tenga sus ideas y que venga a cambiar el esquema va a pasar con cualquier técnico, ya sea de nuestro medio o de cualquier medio, en el que el técnico va a tener su forma de jugar y su forma de plantear los partidos. Ahora, si es positivo eso, yo creo que para bien, ¿verdad? Pero de repente nos salen las cosas y vemos otro planteamiento totalmente y nos estamos jugando el campeonato. Yo creo que cuando te juegas el campeonato tenés que jugarte por lo mejor, ¿verdad? Y ahora viene Sol, si pasa Sol Olimpia finalista. El peso influye mucho, camiseta, jugadores, oficio, experiencia. ¿Radica por ahí lo que puede ser el factor determinante de título este año? Sí, por supuesto. Ahora, yo creo que Sol, hay una tradición de Sol en este sentido, ¿verdad? Que llegó a varias finales, no estando bien con este sistema de campeonato. Yo no creo que Sol entre a achicarse, digamos, y que le pese la camiseta en este momento. Primero que no existe algo que siempre, de todas maneras, ayudó, que el gran público, que hoy no hay en las gradas, no existe esa presión del público. Hoy prácticamente todos estamos nivelados. Y Sol tiene derecho a pelear, claro, pero Sol le puede pelear, le puede dejar a Olimpia de lado. Nadie demerita lo de Sol. Yo estoy hablando de las propias exigencias dentro de tu club para los que hoy forman parte de la plantilla. Perdón, no te entendí. Que lo de Sol nadie puede demerecer y que puede incluso eliminarle a Olimpia. Estoy hablando de la responsabilidad de un plantel experimentado, costoso, como es Olimpia. Claro, evidentemente. Yo con toda honestidad
mirándolo así, bueno, creo que hay jerarquía, creo que hay trabajo, creo que hay una serie de cosas que dicen que Olimpia tiene que pasar. El equipo, en este grupo, el equipo difícil era Cerro de todas maneras, pero no me parece que Sol tendría que entrar a desnivelar o a ser superior a Olimpia. Pero con ganas enormes de despachar a Olimpia, porque así es el fútbol. Pero por supuesto, Es decirle, despachar y Sol gana y es finalista. Pedro, ¿y Sí. Polenta qué tal? Jugó un gran partido Polenta. Si tuviese que elegir un jugador, ¿lo elegía Polenta? ¿Cómo? Si tuviese que elegir un jugador de Olimpia, ¿elegís a Polenta? Le elijo a Polenta y a Roque por lo que representó. A los dos. Sí, toda la vida. Y Gran partido de Polenta. gran, ¿verdad? Inclusive creo que golpeado jugó, pero Sí. le dio con todo, ¿eh? Bueno, Pedro, ¿qué más querés agregar a esta charla? Hacerlo con gusto, Pedro. Nada, mi saludo siempre a todos los olimpistas y por supuesto vamos por más siempre. Gracias, Pedro, muy amable. Pedro Balota, directivo de Olimpia. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mickey nos presenta la sal marina con finas hierbas y la sal marina entre fina condimentada. Especial para carnes, ensaladas y comidas de todo tipo. Refuerzan sabores o bajo en sodio. Cuidan la salud. Mickey, con 51 años en el mercado, sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Síguenos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.le. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Somos la unión perfecta entre profesionales de la tributación en una app segura y fácil de usar. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. WhatsApp 0976 54 27 95. Bilio. La Navidad es tradición, encuentros, celebrar, disfrutar y mucho más. Hasta mañana la magia de la Navidad puedes vivirla en Tupí. Combos y ofertas con los mejores regalos y los mejores precios. Increíble. Acércate a Boyana, esquina Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py a las 24 horas. Recordá que todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 y muchos premios más. La gente sabe Tupí. ¿Vos no tenés Polenta? Porque vos tenés que entrar en el partido, tenés que entrar en Sol también, niño. Sí. Buen partido en el segundo tiempo de Sol de América. Pero bien práctico. Sí, práctico. Viejo zorro, Chito. Bien práctico. Vi una mejoría en Sol de América. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿No tenés Polenta? ¿Para qué medio habló? Es por 8.90, si no estoy equivocado. Se le escapó bajo el Barrios. Es por 8.90. Se le escapó bajo el Barrios. Porque a nosotros nos prohíbe hablar con un polenta. Por favor, respeten. Ay. Pero habló para Uruguay. Y Arturo, por favor. ¿Vos estás de acuerdo? En ley pareja nadie se queja. Sí, ¿Vos? yo estoy de acuerdo. Entonces yo Entonces yo voy a agarrar y Claro que llamar sí. un número. Yo tengo muchos números de chip que son de Argentina y Uruguay. Hola, che, polenta, te estoy llamando de radio. No es correcto. No. Él se debe a un sistema campeonato que debería de... ¿Acá hablar? Sí, Una claro. falta- De una respetar, falta pero de claro, hay que respeto. respetar también la individualidad y la libertad, sobre todo, ¿verdad? Si cualquier hablar para su país puede no, hacerlo. no, yo digo para hablar El con jugador la tiene que gente. hablar para su público, Arturo. Creo. Él juega en Está bien, Olimpia, por eso yo juega en pregunto. Peñarol, Nacional, Danubio, Bueno, Tacuarembó. Es una intención, Bueno, Olimpia. tampoco es una intención, es una ilusión No, que lo tenemos. que dice, ¿verdad? a ver si entendemos, tuvimos que recurrir a una radio uruguaya para saber lo que es el clásico. Sí. Me hace acordar el tiempo de la ¿Por qué? selección. Y eso Por no es te- alegre, ¿por qué? eso no ¿Por es qué? alegre ¿Por qué le para el pregunté fútbol? para qué medio? Porque entonces tenemos que decir, gracias a este medio, Por 8.90. por Sí, 8.90 sí, sí. ponemos lo de Polenta. No es que habló, agarró un parlante, un megáfono y habló para un medio uruguayo. Es por 8.90. Es por 8. ¿Qué pasa? Lo que dijiste, no. ¿Qué cosa? Pero ahora, ¿por qué habló solo para el medio uruguayo? ¿Porque nosotros no le buscamos? ¿Porque le buscamos y se negó él? ¿Porque le No, porque el buscamos y jefe se de negó el prensa jefe prohíbe. de prensa? El jefe de prensa prohíbe. Esta es la respuesta. se negó Espérate, ya la el jefe de respuesta. prensa. Te di la respuesta. Brunote Roca Aguilar, la respuesta. Dice no. Polenta. Tito Torres dice, 1000 disculpas. Gerardo, hablaré una vez que termine el torneo, dice Brunote. Además, Polenta. No.
Señor, le busqué y no encontré respuesta por parte de Brunote, Roque, Tito Sosa, Alfredo y Polenta, dice Gerardo. Esto ocurrió a las 8:46. Entonces, ¿una decisión de él o del jefe de prensa? ¿Y el jefe de prensa qué dice? No, acá está que Gerardo le buscó. Dice, no, Sí, pero no le responden. No, esta es una prueba de que se le buscó. Sí. Claro. No es que estamos imaginando, No. porque si no le llamamos puede decirte Al jefe de prensa. a mí nadie me llamó. Acá se lo llamó y esta es la respuesta que dan. Claro, lo correcto de parte de Polenta hubiese sido decir, hablen con el jefe de prensa porque tenemos prohibición, si es que existe. Y si no, bueno, no quiero hablar y punto. Y el doctor le dice, por ejemplo, no estoy liberado para hablar. 1000 disculpas. Ahí está. Abrazo. No estoy liberado. Significa que no le dejan hablar. Esa es una respuesta correcta. Pero ninguno de los Y jugadores. Tito es un jugador que le dieron Entonces- palo y sigue siendo Si Tito. había un momento para hablar era para Tito. Que claro, no es un tipo revanchista. Sí. Por eso yo dije, Correcto. le trajeron 25 laterales izquierdos y sigue jugando Tito. Y no es lateral. Sí. Y cumple. Y cumple. Sí, sí. Y cumple. Y ayer, Correcto. ayer tuvo huevo para ir a patear un penal que era decisivo. Es verdad. Tuvo huevo. Con todo el peso encima. Sí. Porque si llegaba a fallar ¡Ah! y Pobre se eliminaba Tito. Olimpia, Sí, sí. Cerrita de M, ¿para qué le dejaron tirar? Si Y en el esas son relato las yo cosas digo que lindas. han pasado familia, Cerrita. Son las cosas lindas del fútbol, que ¿Qué? te da esa ocasión ¿Cuál? de ¿La poder. Y el mismo Aguilar, el mismo Aguilar. Así mismo. El mismo Aguilar. Que el partido anterior. Paró tuvo una los falla, penales sí. y buscaba un responsable. Y fue la gran figura. Y tú también, ayer recordábamos en la transmisión que en ese partido definitorio de la apertura, donde él comete ese error, Cerro gana el partido, Con Turín. saca la diferencia La 4. necesaria para poder ser después campeón. O sea, fue un error que el hincha de Olimpia no estaba olvidando. Y ahora en un clásico otra vez le toca definir a él. Ayer, pobrecito, puso en sus redes sociales por fin una buena noticia. Y según se qué comentó, se refería? no, según se comentó después, antes del partido, según se comentó después, puede llegar la nena a la familia. Según se comentó, no sé si es cierto, pero cuando él pone por fin una buena noticia, le Claro, pegaron, hoy se sabe qué va a ser. le pegaron, te vas de Olimpia, te jubilás, te deja el fútbol, le dieron con todo al pobre Sí, Tito, sí. le dieron con Sí. todo. Y absorbió Sí, con categoría. se nota que está bien de Sí, arriba. así cuando dice una nena, hoy se sabe por la coreografía. Pero no sé si es cierto Antes no porque- se sabía que era varón o No. no. Y hay muchos que hoy no quieren saber. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos que no saben. Dice, yo no quiero. El doctor te va a decir, mira, el pichulín, no, a mí no me diga. Yo no quiero saber. Y hay otros que se equivocan. Te dicen varón y Sí, creo sí, que era sí, el cordón sí, nomás que sí. estaba liado Sí, es ahí. así mismo. Pero qué momento. Y te ese. parece una nena. No, por eso Pero dice, qué antes no se sabía lo que venía. Sí. ¿Vos ibas a ser varón o nena, Jorge? No sé, ¿Viste? ¿A vos? no sé cómo era en su momento. ¿Qué me dijeron? Cuando, mira, vino un varón, pero antes tenían tu nombre para nena, para vos. No, varón. No, pero no sé si me entendés. Te confesó, te dijeron, vos ibas a ser, si venía que lo que Dios quiere, pero esperamos una nena y vino un varón, por ejemplo. No me dijeron. No me dijeron. Eso no. No me dijeron. ¿Y vos? Mi mamá no me confesó eso. Cuando nacieron mis hijos, No, Vos. cuando yo nací, Cuando vos Mira. naciste, si tu mamá te ahora dijo. Rodrigo Roja. Igual es. macho, No, yo machote de Macho un dijo inicio. la partera. Ninguna duda, ni hubo ni va a haber. Siempre macho. Siempre ¿Por fui qué macho. sos homofóbico vos? No, de nacimiento. Cuando iban a hacer me preguntan. Eh. Ninguna duda hubo. Siempre fui varón. se No, veía no el, hubo. se veía en la Vamos a fotografía. preguntarle, ¿cómo te va, Rodrigo? Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo Bueno, bien? la primera pregunta que aclaró Gorosito en conferencia, porque eso fue muy importante que lo hagas, saliste mal, te fuiste al vestuario, el cambio, y después dijo, no, dijo Gorosito, tenía vómito y fiebre, y después volvió con el grupo. Contanos, en el cambio. Sí, o sea, venía así el domingo, ahora que tenía un cuadro así de dolor de estómago, vómito, malestares y bueno, en este caso ahora no vino bien, a mí me vino bien concentrar ya desde el domingo para descansar un poco mejor y así también llegar bien al partido, pero bueno, obviamente que no fue el mismo tipo de preparación que en cuanto a la alimentación y todo eso, pues fue una alimentación muy liviana, donde prácticamente estuve con 3 días de comiendo lo mismo, tomando solamente té para tratar de que no me caiga pesado, y bueno, así llegué hasta el partido y el técnico era obviamente que sabía, ¿verdad? Porque los doctores me informaban y bueno, hasta donde vio que podía aguantar él, me mantuvo en la cancha, ¿verdad? Tampoco era un momento para pedir el cambio, pero bueno, por ahí vio que
que había un compañero que podía entrar más fresco y bueno, ¿Quién se fue? por ser salió bien todo también, ¿verdad? Obviamente que esto se destaca por el resultado más que nada, pero bueno, era un momento donde había que estar y todo lo que jugamos hicimos un esfuerzo grande, ¿verdad? No solo yo, porque hay otros compañeros que tienen ese tipo de dolencias, de lesiones y todo, que entrenaron con lo justo y llegaron al partido ayer y mencionaron, ¿verdad?, la importancia de lo que nos jugamos. Pero hace muy difícil jugar cuando no estás bien. Y digo, diarrea, vómito, un poco de fiebre. No hace nada agradable estar sujeto a eso. No, distinto, o sea, está un poco limitado realmente. Uno trata de enfocarse mucho, ¿verdad?, en lo deportivo, en tratar de soportar la exigencia física, más allá de lo anímico, de la importancia del partido, de lo que nos jugamos ayer. Y bueno, es una mezcla de todo, ¿verdad? Y como te digo, con el resultado a favor, obviamente que uno dice, ¿verdad?, que valió la pena y que bueno, nos deja muy contentos, porque esto nos une, nos fortalece, ¿verdad?, como grupo, sobre todo porque hemos pasado momentos muy difíciles en este año y necesitamos, ¿verdad?, de una alegría, de un resultado así, de pasar de un rival directo que bueno, que ha sido el mejor a lo largo del año en cuanto a los puntos, ha tenido una regularidad importante y bueno, teníamos un partido para seguir nosotros y bueno, seguimos. Este partido contra Cerro, vos conocés a Cerro, significaba todo para ustedes, ¿no? Claro, o sea, nosotros no jugamos el año en un partido porque bueno, como lo hablamos previamente, a diferencia de los torneos anteriores, el formato de clausura a nosotros nos vino bien porque hemos sido un equipo bastante irregular, donde hemos tenido prácticamente 3 entrenadores en 11 fechas y que bueno, este formato no premia la regularidad, premia lo directo en el último tramo y bueno, tenemos que llegar bien a estos 10 días que son donde se decide el título y esa es la meta que tenemos, que nos propusimos. Rodrigo, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Espero que estés mejor ya y verte entero en la semifinal, Rodrigo, porque sabemos de lo que significas para el Olimpia. Te quiero hacer una pregunta, aunque medio adelantaste la respuesta recién. La irregularidad que venían teniendo en el clausura y en el mata-mata, ayer demostraron que están para salir a matar o morir, porque así como ganaron y se pusieron en ventaja, lo pudieron haber perdido en un tramo del partido. ¿Pensás que cualquiera le gana a cualquiera, Rodrigo, o hay candidatos en este tema de definición? Cualquiera, un solo partido yo creo que tiene más posibilidades de todo, ¿verdad? A un partido, digamos, en un partido uno puede amanecer mal y con un error te puedes quedar fuera. Suele pasar durante el campeonato mismo, ¿verdad? Un equipo que no anda bien le gana al que está mejor ubicado en la tabla y no sucede nada porque uno es por punto, pero en estas instancias queda fuera y por eso, ¿verdad?, el margen de errores es prácticamente cero y somos muy conscientes de eso y queremos tratar de llegar a los partidos que quedan con la máxima concentración, cuidando los mínimos detalles, que es donde se deciden los partidos, ¿verdad? Y en el de ayer, al no poder sostener la ventaja inicial, que muy rápido nos vuelven a empatar, también pasamos por momentos difíciles en el primer tiempo sobre todo, y en el segundo creo que la más clara la tuvimos nosotros con el cabezazo de Roque. Sí. Y pudimos emparejar el trámite, pudimos instalarnos más en campo de ellos, presionar más arriba y todos esos pequeños detalles fueron dándose a nuestro favor y llegamos, creo, también nosotros más frescos a la tanda de penales. Hay veces, Rodrigo, que cuando un equipo está ganando y se mete para atrás o el rival lo tira atrás, decimos, ¿es una orden del técnico o decidieron los jugadores dentro del campo de juego defender la diferencia? Y ayer se vio algo diferente porque de un primer tiempo donde se ponen adelante, Cerro lo empata,
después se adueñó del partido por momentos y fue más que Olimpia, a un segundo tiempo donde Olimpia fue más que Cerro, porque fue más que Cerro, porque presionaron mucho arriba, lo dijo Gorosito, lo resolvieron ustedes en un momento, se dieron cuenta que era la única forma de sacar un buen partido, ir a presionar y no dejarlo salir con la comodidad que salía Cerro. No fue hablado por ambas partes, ¿verdad? Tanto el entrenador como nosotros mismos éramos conscientes de que muchas veces el trámite de partido te va llevando inconscientemente, ¿verdad? Porque el equipo rival te puede llegar a meter en tu campo por momentos, y por momentos del primer tiempo fue así, ¿verdad? Pues Cerro usaba muy bien la banda, utilizaba muy bien los de doble de sus laterales, entonces le daban el espacio y el tiempo necesario para pasar, y nos hacían correr mucho para atrás, y cuando recuperábamos teníamos, digamos, muy lejos a los que estaban arriba y no sosteníamos la pelota. Entonces, basándonos en eso, principalmente nos propusimos la de tratar de instalarnos más en campo de ellos, tratar de presionar ya el primer pase para que ya no tengan esa salida tan cómoda como la solía tener en el primer tiempo. ¿Qué significó para vos dos nombres? Que Aguilar pare 2 penales y que Tito Torres le dé, sea el último y anote para Olimpia, el disparar. Sí, fue una satisfacción para el grupo, ¿verdad? Porque cuando se cuestiona mucho a los compañeros es como que también nos afecta a todos, porque la mayoría hemos pasado por situaciones así, por situaciones críticas, momentos difíciles, momentos adversos. Y es lo que decimos siempre, ¿verdad? Que en el fútbol cuando a los que más se le critican son los que a la larga son los que más dan la cara, los que ponen siempre el pecho en los momentos difíciles, y ese tipo de futbolistas, de compañeros, uno quiere tener siempre en su equipo, ¿eh? Claro, yo te vuelvo a repreguntar, el gol que le hacen a Aguilar tapa 2 penales, hay incidencias en juego con el mismo Tito Torres, es un poco la revancha que te da el propio fútbol. Claro, o sea, en ese sentido el fútbol es muy lindo, ¿verdad? Porque te da una revancha cuando menos la esperás, y bueno, ojalá que esto nos sirva para encarar de la mejor manera el último tramo del año, ¿verdad? Rodrigo, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, Rodrigo, un saludo a la familia. Un abrazo. Gracias igualmente. Rodrigo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio. El Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook, Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Con Caraí Millonario de CNT, 700 millones salen sí o sí, 700 millones cash, 200 millones en el pozo, 500 millones por número de cartón. Chao 2020 con CNT, Che por Emoy. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortacésped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomores y Rueda de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Enseguida los datos de Andrés más sobre Rodrigo y aspectos que hacen al clásico. María José, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. De acuerdo, vos sos hincha Olimpia, Cerro Guaraní Nacional Sol, ¿tenés simpatía en algún club en especial? Sí, soy fanática cerrista. ¿Y cómo está? Pero claro, cosas que pasan, seguiste el partido. Me supongo, no te llamamos para eso, te llamamos por lo de Farmacia Catedral. Bueno, Cerro es campeón, se quedó con el título, ya no tiene ahora en el torneo clausura. Hoy, hasta 50% con toda la forma de pago en Farmacia Catedral. Contanos, María José. Así mismo, vamos a cambiar de tema, mejor ya hablamos de cosas importantes. Sí. Así mismo, hoy estamos con descuentos reales, Arturo, hasta 50% de descuento en todas las categorías, como ya nuestros clientes están acostumbrados, el área de consumo, medicamentos, higiene personal y perfumería también. Pero aparte de eso, Arturo, mañana también, 24 de diciembre, hay que aprovechar para aquellas personas que no hicieron sus compras de regalos o un autorregalo, vamos a estar con descuentos especiales en el área de perfumería. Entonces, para aquellas personas que todavía no hicieron, están a última hora,
pueden acercarse a cualquiera de las sucursales de Farmacia Catedral, Asunción, Gran Asunción, e interior del país, o también pueden hacer sus pedidos a través de delivery y vamos a acercarle al punto donde nos indiquen.